La noche había caído sobre la pequeña casa como un manto pesado y silencioso. Las paredes parecían más frías que de costumbre y el aire llevaba consigo un cansancio antiguo. Una madre sola permanecía sentada junto a la mesa vacía, con las manos juntas y la mirada baja. No había pan, no había harina, no había nada que ofrecer a sus hijos al amanecer. El silencio no era solo falta de sonido, era la ausencia de respuestas. En su pecho, el miedo y la fe luchaban en silencio. Y aún así, su corazón se negaba a rendirse del todo. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón, tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. Ella había aprendido a resistir sin hacer ruido, a llorar sin que nadie la viera. Cada sacrificio había sido hecho en secreto, cada oración pronunciada en voz baja. Esa noche, sin embargo, el peso era mayor, porque el hambre de sus hijos no podía ser ignorada. Miró el rincón donde dormían, envueltos en mantas gastadas, respirando con inocencia. Se preguntó cuánto tiempo más podría protegerlos del dolor. Sus rodillas temblaron, no de debilidad, sino de agotamiento espiritual. Y en medio de esa angustia, pronunció el nombre de Jesús. No como reclamo, sino como súplica. No pidió riquezas, ni milagros grandiosos, ni caminos fáciles. Solo pidió pan para mañana y fuerzas para no perder la fe hoy. Sus labios temblaron al orar, porque el alma hablaba antes que las palabras. Recordó enseñanzas escuchadas en su infancia, promesas que parecían lejanas. Dios nunca abandona, le habían dicho, pero esa noche la prueba era dura. Aún así, decidió creer contra toda lógica humana. Porque cuando ya no queda nada, la fe se vuelve la única posesión real. Y ella se aferró a ella con todo su ser. El tiempo pareció detenerse mientras la casa quedaba envuelta en sombras. Cada ruido del exterior sonaba como un recordatorio de su soledad. La madre apoyó la frente sobre la mesa vacía, dejando caer una lágrima silenciosa. No era una lágrima de derrota, sino de entrega. Sabía que Jesús había visto a los olvidados, a los pobres, a los que no tenían voz. Sabía que Él conocía el hambre, el rechazo y la espera. Y en ese pensamiento encontró un pequeño consuelo. Porque si Él había caminado entre los necesitados, también podía verla a ella. Sin saberlo, esa oración sencilla había sido escuchada. No desde la distancia, sino desde la compasión profunda. Jesús no ignora el clamor de un corazón sincero, especialmente cuando nace del amor de una madre. Mientras la noche avanzaba, algo comenzaba a moverse más allá de lo visible. La fe sembrada en lágrimas no había caído en vacío. Aunque todo parecía perdido, el cielo ya estaba respondiendo. Y el amanecer traería consigo algo más que luz. Traería esperanza, de una forma que ella jamás imaginó. El amanecer llegó despacio, como si dudara en entrar por aquella ventana humilde. La madre abrió los ojos después de una noche casi sin dormir, con el corazón aún cargado de incertidumbre. El silencio seguía allí, y la mesa continuaba vacía, sin señales de pan. Por un instante, la duda intentó ocupar el lugar de la fe. Pensó en cómo explicar a sus hijos que ese día tampoco habría comida. Sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. Recordó que había entregado su miedo a Jesús la noche anterior. Se levantó con cuidado para no despertarlos, como si el sueño fuera el único refugio que aún podía ofrecerles. Caminó por la casa pequeña, tocando las paredes como quien busca apoyo. Cada paso era una oración silenciosa, cada movimiento un acto de confianza forzada. No había plan, no había certeza, solo obediencia a la esperanza. Sabía que la desesperación no alimenta, pero la fe sostiene. Miró al cielo a través de la ventana y murmuró una vez más el nombre de Jesús. No exigió respuestas, solo compañía en la espera. Cuando los niños despertaron, la miraron con esos ojos que aún no conocen el peso del mundo. Ella sonrió,
aunque el corazón le dolía, porque el amor de una madre siempre intenta proteger. Les habló con ternura, prometiéndoles que todo estaría bien, aunque no sabía cómo. Los abrazó más fuerte de lo habitual, como si ese gesto pudiera llenar estómagos vacíos. En su interior, la fe comenzaba a transformarse en una decisión firme. Confiar ya no era un sentimiento, era una elección diaria. Y esa elección la mantenía de pie. En ese mismo barrio, lejos de su casa, otros corazones también se movían sin saberlo. Personas comunes, con rutinas simples, comenzaban su día como cualquier otro. Nadie imaginaba que Dios estaba preparando algo a través de manos humanas. Porque muchas veces Jesús responde no con ruido, sino con acciones silenciosas. Él toca corazones, despierta compasión y guía pasos. La madre no podía ver eso aún, pero el cielo ya estaba en movimiento. La respuesta no tardaría, aunque no llegaría como ella esperaba. Mientras tanto, ella decidió salir, impulsada por una fuerza interior inexplicable. No sabía a dónde iría, ni qué encontraría, pero sentía que no debía quedarse inmóvil. Cada paso fuera de casa era un acto de fe pura, sin garantías. Caminó con la cabeza erguida, aunque el alma estuviera cansada. Recordó que Jesús dijo que quien pide, recibe, y quien busca, encuentra. Esa promesa comenzó a arder en su interior como una luz suave. Y sin darse cuenta, estaba caminando hacia su respuesta. La calle estaba despierta, pero no viva, la gente caminaba con prisa, mirando al suelo. La madre avanzaba despacio, como si cada paso necesitara permiso del alma. Observaba vitrinas con pan fresco, y el aroma era una prueba silenciosa. El hambre no solo estaba en el estómago, también en el corazón. Por un momento, sintió vergüenza de su necesidad, pero la apartó de inmediato. Jesús nunca rechazó a quien se acercó con humildad. Esa verdad la sostuvo mientras seguía caminando. Recordó historias escuchadas en la fe, relatos donde lo imposible se volvía posible. Pensó en los panes multiplicados, en los hambrientos saciados sin explicación humana. No se comparaba con esas historias, pero se aferraba al mismo Dios. Sabía que Jesús no había cambiado, que su compasión seguía viva. Aunque sus pies caminaban por calles comunes, su espíritu se movía en lo sagrado. La fe comenzaba a reemplazar al miedo paso a paso. Y su mirada, antes baja, empezó a elevarse. En una esquina, se detuvo un instante, sin saber por qué. Algo en su interior le pidió esperar, observar, confiar. Cerró los ojos por un segundo y respiró profundo, como quien escucha una voz suave. No oyó palabras, pero sintió paz, una paz que no venía de las circunstancias. Esa calma le recordó que no estaba sola en su camino. Jesús caminaba con ella, aunque no pudiera verlo. Y esa certeza cambió la forma en que enfrentaba el día. Un anciano pasó a su lado y la saludó con una sonrisa inesperada. Fue un gesto simple, pero en ese momento significó mucho más. La madre respondió con gratitud, sintiendo que Dios también se manifestaba en pequeños detalles. Porque a veces la respuesta no llega de inmediato, sino en señales que fortalecen. Cada encuentro parecía confirmar que debía seguir adelante. La fe ya no era solo esperanza futura, era presencia actual. Y su corazón empezó a abrirse a lo que vendría. Sin darse cuenta, había llegado cerca de un lugar que nunca solía visitar. Sus pasos la guiaron allí como si fueran conducidos por algo mayor. Miró alrededor, sintiendo una mezcla de temor y expectativa. No sabía qué encontraría, pero sabía que Jesús no la había llevado en vano. En su interior, una oración silenciosa volvió a elevarse. No pidió pan esta vez, pidió confianza plena. Y en ese acto, su fe alcanzó una profundidad nueva. El lugar al que había llegado era sencillo, casi invisible para quienes pasaban deprisa. Algunas personas conversaban en voz baja, otras esperaban en silencio, como si compartieran una carga común. La madre se detuvo a cierta distancia, dudando si debía acercarse. Sentía que no tenía nada que ofrecer, solo necesidad. Pero recordó que Jesús nunca pidió méritos, solo un corazón abierto. Dio un paso más, y luego otro, venciendo el temor. Algo en su interior le decía que no estaba allí por casualidad.
Mientras esperaba, observó los rostros cansados que la rodeaban. Había en ellos historias no contadas, dolores escondidos, esperanzas frágiles. Se sintió parte de algo mayor, una comunidad unida por la necesidad y la fe. Pensó que Jesús siempre se acercaba a los sencillos, a los que nadie miraba. Esa idea le dio valor para permanecer. Aunque el hambre seguía presente, ya no dominaba su espíritu. La fe comenzaba a llenar los espacios vacíos. De pronto, alguien se acercó y le habló con voz amable. No fue una pregunta invasiva, sino una invitación sincera. La madre dudó un instante antes de responder, pero decidió hablar con verdad. Contó su situación sin adornos, sin vergüenza, sin exageraciones. Mientras hablaba, sintió que su carga se hacía un poco más liviana. Porque cuando la verdad se comparte con humildad, Dios actúa. Y Jesús estaba presente en esa escucha atenta. La persona asintió en silencio, con una mirada llena de compasión. No prometió soluciones inmediatas, pero ofreció algo aún más valioso, comprensión. En ese gesto, la madre sintió que no era invisible. Recordó que Jesús miraba a las personas de esa misma manera, con amor y dignidad. Su corazón se conmovió, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era tristeza, era alivio. Porque sentirse visto también alimenta el alma. Mientras el tiempo pasaba, la madre permaneció allí, sin prisa. Aprendió que la espera también puede ser un acto de fe. Cada minuto era una oportunidad para confiar un poco más. No sabía cómo ni cuándo llegaría la respuesta, pero sabía en quién confiaba. Jesús nunca llega tarde, solo llega en el momento justo. Y ese momento estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La esperanza comenzaba a tomar forma. El ambiente se fue llenando de una calma especial, como si algo sagrado estuviera a punto de manifestarse. La madre sentía el corazón más ligero, aunque la situación no había cambiado aún. Recordó que Jesús nunca actuaba desde la prisa, sino desde el amor perfecto. Cada segundo de espera era una preparación interior. Sus manos, antes tensas, ahora descansaban con serenidad. El hambre seguía allí, pero ya no gobernaba su ánimo. La fe había tomado el control silenciosamente. De pronto, se anunció que habría ayuda para quienes lo necesitaran. No hubo discursos largos ni promesas grandiosas, solo acciones concretas. La madre escuchó esas palabras con una mezcla de esperanza y cautela. No quería ilusionarse en vano, pero algo en su interior se encendió. Pensó en cómo Jesús siempre respondía de manera simple y profunda. A veces, el milagro no desciende del cielo, sino que pasa de mano en mano. Y esa idea la sostuvo mientras esperaba su turno. Cuando finalmente la llamaron, su corazón comenzó a latir con fuerza. Caminó despacio, como si cada paso fuera una oración. No sabía qué recibiría, pero sabía que venía de Dios. Al acercarse, vio pan, alimentos sencillos, suficientes para un día más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque no era abundancia, era provisión. Y la provisión es la respuesta más fiel de Jesús a quien confía. Agradeció en silencio, con el alma desbordada. Tomó el pan con manos temblorosas, como quien recibe algo sagrado. No era solo comida, era una señal de que su clamor había sido escuchado. En ese instante, recordó todas las dudas de la noche anterior. Comprendió que Jesús había estado obrando incluso cuando parecía ausente. La fe sembrada en la oscuridad había dado fruto al amanecer. Su corazón se llenó de gratitud profunda. Porque Dios no falla, incluso cuando el camino es difícil. Mientras regresaba a casa, el pan apretado contra su pecho, algo había cambiado en ella. No solo llevaba alimento, llevaba testimonio. Sabía que ese día sus hijos comerían, pero también aprenderían a confiar. Jesús no solo había respondido a su necesidad, había fortalecido su espíritu. Cada paso de regreso era una alabanza silenciosa. Aunque el futuro aún era incierto, la fe ahora era más fuerte. Y esa fe la acompañaría más allá de ese día. Al llegar a casa, el aroma del pan pareció llenar el espacio con una alegría nueva. Los hijos corrieron hacia ella con sonrisas sinceras, sin saber aún lo que había ocurrido. La madre los abrazó con fuerza,
como si quisiera guardar ese momento para siempre. Sus ojos se humedecieron al verlos tan confiados, tan llenos de vida. Colocó el pan sobre la mesa con cuidado, como quien coloca un regalo del cielo. No era mucho, pero era suficiente para ese día. Y en esa suficiencia reconoció la mano de Jesús. Mientras compartían el alimento, la madre observaba cada gesto de gratitud espontánea. Los niños comían con calma, sin prisa, sin sospechar el peso que había precedido a ese momento. Ella escuchaba sus voces y sentía paz, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que el milagro no era solo el pan, sino la calma en el corazón. Jesús había transformado la angustia en descanso interior. En ese silencio lleno de amor, la fe se hizo visible. Dios estaba allí, sentado a la mesa con ellos. Después de comer, la madre se retiró un instante a orar en silencio. No pidió nada nuevo, solo agradeció con humildad. Sus palabras eran sencillas, pero sinceras, nacidas del fondo del alma. Reconoció que había dudado, que había temido, pero que aún así había confiado. Jesús no la había juzgado por su debilidad, sino que la había sostenido. Esa certeza la llenó de una gratitud profunda. Porque la gracia no depende de la perfección, sino de la fe. El resto del día transcurrió con una ligereza distinta. Las preocupaciones no desaparecieron por completo, pero ya no eran un peso insoportable. La madre entendió que cada día traería su propio desafío, pero también su propia provisión. Recordó que Jesús enseñó a no angustiarse por el mañana. Esa enseñanza, antes difícil de aceptar, ahora tenía sentido. La fe vivida había confirmado la palabra. Y su corazón descansaba en esa verdad. Al caer la tarde, mientras la luz se apagaba lentamente, la madre miró al cielo una vez más. No vio señales extraordinarias, pero sintió una presencia constante. Jesús había respondido, no solo con pan, sino con esperanza renovada. Sabía que su historia no terminaba allí, que aún habría pruebas. Pero también sabía que nunca volvería a estar sola. La fe había echado raíces profundas en su corazón. Y esa fe la sostendría en los días venideros. Con el paso de los días, la madre comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. No eran milagros visibles, pero sí señales constantes de cuidado. Algunas puertas empezaron a abrirse con naturalidad, sin esfuerzo forzado. Personas aparecían en el momento justo, con palabras oportunas. Ella comprendió que Jesús no actúa solo una vez, sino que camina junto a quienes confían. Cada día traía su propio pan, de distintas formas. Y esa constancia fortalecía su fe silenciosamente. Su corazón, antes marcado por el temor, ahora estaba más atento a la gratitud. Aprendió a reconocer la bondad de Dios en lo cotidiano. Una sonrisa, una ayuda inesperada, una oportunidad sencilla. Jesús estaba presente en lo pequeño, no solo en lo extraordinario. Esa comprensión transformó su manera de vivir. Ya no esperaba con ansiedad, sino con esperanza tranquila. La fe dejó de ser un último recurso y se convirtió en un camino diario. Los hijos también comenzaron a cambiar, aunque no lo sabían. La paz de la madre se reflejaba en ellos como un espejo. La casa, aunque humilde, estaba llena de un ambiente nuevo. Las risas regresaron poco a poco, y el miedo perdió fuerza. Ella entendió que la fe vivida se transmite sin palabras. Jesús había tocado su vida, y ese toque se extendía a su hogar. Porque cuando Dios restaura un corazón, bendice a toda la familia. En momentos de soledad, la madre recordaba la noche oscura en la que todo parecía perdido. Ya no lo hacía con dolor, sino con gratitud. Sabía que ese punto de quiebre había sido el inicio de algo nuevo. Jesús había respondido cuando ya no había fuerzas humanas. Esa memoria se convirtió en un testimonio interior. Cada vez que la duda intentaba regresar, ella recordaba lo que Dios había hecho. Y la fe volvía a levantarse. Así, su caminar se volvió más firme, aunque el camino siguiera siendo sencillo. No tenía riquezas, pero tenía confianza. No tenía certezas absolutas, pero tenía esperanza viva. Jesús había respondido a su clamor, y eso era suficiente. Su vida no se volvió perfecta, pero sí sostenida.
Y en esa sostenibilidad encontró descanso. Porque la verdadera riqueza había nacido en su interior. Una mañana, mientras barría el pequeño patio, la madre sintió un impulso interior de compartir su historia. No era orgullo ni necesidad de ser vista, era gratitud que buscaba salida. Pensó en otras madres que, como ella, cargaban silencios y miedos. Comprendió que Jesús no solo responde para aliviar, sino para enviar. Su experiencia tenía ahora un propósito mayor. No sabía cómo ni a quién hablaría, pero estaba dispuesta. La fe, cuando es real, siempre se expande. Comenzó con gestos simples, con palabras suaves, sin imponer nada. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía con verdad. Contaba cómo había dudado y cómo aún así había confiado. Decía que Jesús no la había abandonado cuando la mesa estaba vacía. Sus palabras no eran sermones, eran vivencias. Y esas vivencias tocaban corazones cansados. Porque la fe compartida desde la humildad tiene fuerza. Algunas personas escuchaban con atención, otras solo de paso. La madre no buscaba convencer, solo sembrar esperanza. Sabía que cada corazón tiene su tiempo, como ella había tenido el suyo. Recordaba que Jesús habló muchas veces a través de historias sencillas. Ahora entendía por qué. Lo sencillo llega más lejos que lo grandioso. Y su historia, aunque pequeña, llevaba verdad. Esa verdad comenzaba a dar fruto. En su interior, la fe seguía madurando sin ruido. Ya no temía tanto al mañana, porque había aprendido a confiar día a día. Jesús se había convertido en una presencia constante, no solo en la necesidad. Cada decisión era acompañada por una oración silenciosa. Cada paso estaba marcado por la gratitud. La madre ya no caminaba desde el miedo, sino desde la confianza. Y esa diferencia se notaba en su mirada. Al caer la noche, a veces volvía a mirar la mesa antes de dormir. No para comprobar lo que había, sino para recordar de dónde había salido. La escasez pasada ya no era una amenaza, era un recuerdo transformado. Jesús había respondido cuando todo parecía perdido. Esa verdad se había vuelto fundamento. Y sobre ese fundamento, la madre seguía construyendo su vida. Con fe, con humildad y con esperanza viva. Hubo días en que el cansancio regresó sin aviso, como una sombra conocida. La madre comprendió que la fe no elimina las pruebas, pero cambia la manera de enfrentarlas. Cuando la preocupación intentaba ocupar su mente, recordaba el pan sobre la mesa aquel día. Jesús no había prometido ausencia de dificultades, sino presencia constante. Esa presencia se volvía refugio en los momentos de debilidad. No se sentía fuerte todo el tiempo, pero se sentía acompañada. Y esa compañía le devolvía el aliento. En algunas noches, mientras los hijos dormían, la madre hablaba con Dios en silencio. No siempre sabía qué decir, pero sabía a quién hablar. Aprendió que Jesús escucha incluso cuando las palabras faltan. Su oración ya no nacía del miedo, sino de la confianza. Agradecía por lo que había y entregaba lo que aún dolía. Esa entrega diaria se volvió un acto de fe profunda. Y en ese diálogo íntimo, su espíritu encontraba descanso. La vida continuaba con sus desafíos normales, sin adornos. Había días buenos y días difíciles, como en cualquier hogar sencillo. Pero ahora, cada situación era enfrentada con una fe más madura. Jesús había enseñado a su corazón a no desesperar. La madre entendió que confiar no es ignorar la realidad, sino caminar sobre ella con esperanza. Esa esperanza no dependía de circunstancias externas. Dependía de una relación viva con Dios. Y esa relación se fortalecía día tras día. Con el tiempo, su historia comenzó a circular de manera natural. No como relato extraordinario, sino como testimonio sincero. Personas se acercaban buscando consuelo, no soluciones mágicas. La madre escuchaba, compartía y oraba en silencio por cada una. Comprendió que Jesús había transformado su dolor en puente para otros. Su herida sanada se había convertido en fuente de vida. Y ese propósito llenaba su corazón de sentido. Porque Dios no desperdicia ninguna lágrima. Así, la fe dejó de ser solo una experiencia pasada y se volvió una forma de vivir.
Cada mañana era recibida como un regalo, no como una carga. La madre ya no preguntaba por qué, sino para qué. Jesús había respondido cuando no había pan, y seguía respondiendo de otras maneras. Esa certeza la sostenía incluso en la incertidumbre. Sabía que no controlaba el futuro, pero confiaba en quien lo sostiene. Y eso era suficiente. Una tarde tranquila, mientras el sol se despedía lentamente, la madre se sentó frente a la mesa en silencio. Ya no estaba vacía como aquella noche lejana, pero el recuerdo seguía vivo. No como herida, sino como testimonio de fe cumplida. Pensó en cómo Jesús había respondido sin ruido, sin anuncios, pero con fidelidad. Comprendió que Dios había estado presente incluso cuando ella no lo veía. Esa certeza llenó su corazón de una paz profunda. Porque la fe verdadera nace cuando todo parece perdido. Miró a sus hijos crecer con esperanza en los ojos y gratitud en los gestos. Ellos no conocían todos los detalles, pero sentían el amor que los rodeaba. La madre entendió que el mayor milagro había sido la transformación interior. Jesús no solo había dado pan, había dado dignidad, calma y dirección. La escasez ya no definía su historia. La fe había escrito un nuevo capítulo. Y ese capítulo estaba lleno de confianza. En su caminar diario, la madre aprendió a vivir con sencillez y entrega. No buscaba explicaciones complejas, solo permanecía fiel. Sabía que Jesús no abandona a quien confía en él con sinceridad. Cada dificultad futura sería enfrentada con la memoria del amor recibido. Porque quien ha sido sostenido una vez, aprende a confiar para siempre. Su vida se convirtió en una oración silenciosa. Una oración vivida con hechos y esperanza. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado seguir adelante, ella no ofrecía fórmulas. Solo decía que había confiado cuando no tenía nada más. Decía que Jesús respondió cuando no había pan, pero sí fe. Sus palabras eran simples, pero llenas de verdad. No hablaba de perfección, hablaba de dependencia de Dios. Y esa dependencia se volvió su mayor fortaleza. Porque en la debilidad, la fe se hace más fuerte. Así, la historia de aquella madre quedó marcada por la fidelidad divina. Jesús había respondido cuando todo parecía perdido. No con exceso, sino con lo necesario. No con ruido, sino con amor. Y ese amor había cambiado su vida para siempre. La fe que nació en la oscuridad ahora brillaba en la esperanza. Porque quien confía en Dios jamás queda solo. Y en Él, siempre hay respuesta.